Emilio Gustavo Bobbio Rosas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Emilio Gustavo Arturo Bobbio Rosas jura como ministro de Defensa. ¿Qué opina del gobierno hasta el momento? ¿Qué opino del gobierno? En primer lugar te voy a decir, yo opino que es la primera vez que el pueblo está en el gobierno. O sea, tengo 70 años y en 70 años no he visto nunca que el pueblo esté en el gobierno como esta vez, primero. En segundo lugar, para que no se malinterprete, de 21 años llegué a Moscú a estudiar un posgrado de puentes, regresé de 22. Pero el año 80 fui un año de profesor al ejército americano. O sea, para los que quieran decir que soy comunista, soy capitalista, y después tuve 2 años en Alemania, ¿no? Y me dirás, ¿y por qué no llegaste más lejos? Justamente porque nunca me he sometido a un gobierno, ¿no? Entonces, cuando yo me he entrevistado con Pedro, no lo he notado comunista. O sea, ni remotamente vamos a hacer Venezuela, ni Corea del Norte, no, están hablando tonterías. No es el perfil que tiene él. Él es un profesor. ¿Que le falta preparación? Sí, le falta preparación, ¿no? Pero así todo, yo prefiero a alguien que le falte preparación a ladrones, como si han habido bandas de ladrones acá. Y usted ha dicho que ya en sus 70 años nunca ha cometido un acto de corrupción y que puede virarme la cara señalando que no se ha cometido. Pero, y justamente a eso, por eso le pregunto, y todas estas denuncias de corrupción que hay, no solo directamente al presidente de la República, sino a su propio entorno, con tantas personas que están fugadas o que apenas pues son allanadas, deciden colaborar con la justicia. Pero te digo una cosa, ¿cuál es la prueba de corrupción de él, de Pedro? No te estoy diciendo que todos los generales sean ladrones, pero hay muchos generales con los que he trabajado que eran ladrones. Y nunca me he sometido a ellos, motivo por el cual han pedido mi baja varias veces. Ojo, y eso lo saben los militares que están ahí. Y ahora, general, ¿para qué, yendo al otro tema que también se reveló, esta oficina de la DINI en Palacio de Gobierno, ¿para qué se usa la inteligencia en estos momentos en el gobierno de Pedro Castillo? A ver, en primer lugar, la oficina la crea Vizcarra. Aclaremos, primera cosa. Es decir, con Vizcarra ya había una oficina en Palacio de Gobierno. Así es. La tuvo Sagasti, la tuvo Merino. Sí, pero el tema es que nunca implementaron nada. No había nadie. O sea que hago una oficina, la tengo ahí cerrada, bonita, no hay equipos, no hay nada. ¿Cómo así? ¿Decía, esto va a ser de la DINI? No, sí decía, oficina, o sea, hay la creación de la oficina de la DINI con Vizcarra. Ya. Pero todo presidente necesita a la DINI. Bueno, Estados Unidos necesita a la CIA, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque muchos quizás no sabemos sobre inteligencia. Claro, ¿Para qué un presidente necesita la inteligencia? A ver, imagínate, tú eres presidente del Perú y te dicen la cosa está caliente en las Bambas. ¿Qué haces? Comienzas a buscar información. Pero la DINI es la que debe darte la información procesada. O sea, la inteligencia y la información procesada. No es decirte hay 200, hay 300, no. Es decirte, la comunidad está requiriendo tal y tal cosa porque eso se le prometió y ellos exigen que eso se cumpla. Por otra parte, están asusando estos, aquellos, hay extranjeros, no hay extranjeros, la minera está cumpliendo, no está cumpliendo, puede causar tal daño ecológico. Eso es inteligencia estratégica. Explíquenos cuál es su relación política, por favor, con Pedro Castillo y con su partido. A ver, mira, no soy oficialmente asesor, tampoco es que tengo un puesto en la organización política o en el equipo técnico, pero si conversar es asesorar, bueno, conversamos mucho. Y participa en reuniones, y participa en reuniones institucionales como la de hoy con los alcaldes, ¿no? Claro, pero más que eso, a ver, primero quiero tranquilizar a la opinión pública, ¿no? Yo lo conozco al profesor aproximadamente 1 mes y medio. Para mí fue una verdadera sorpresa. Ojo que yo he combatido contra Sendero, me han sacado herido del campo de batalla, ¿no? Me iban a operar el cerebro, pero
no he encontrado en él ningún rasgo de comunismo. He encontrado una persona honesta, sencilla, bastante inteligente, pero que además tiene una gran sensibilidad social. No, pero, digamos, ¿es socialista de formación? No sé si definirme como socialista, me definiría más como humanista. O sea, si me ahora, dices, ¿es un admirador usted de la revolución de Juan Velasco Alvarado o no? Creo que tuvo cosas buenas como reivindicar el indio. Creo que tuvo cosas buenas como tratar de salvar el petróleo peruano, ¿no? Cortó la corrupción de la página 11, que fue en su momento denunciado por un Loré de Mola decente, ¿no? Entonces, ¿no? General Bobbio, ¿qué piensa usted de la situación en que se encuentra el ejército? ¿Están en el ejército todavía algunos militares de alta graduación comprometidos con la red montesinista o ya no? Honestamente, creo que eso exigiría una investigación, pero no está en mis manos hacerla. ¿Cuándo ha ascendido usted? Yo he ascendido el 1 de enero del año pasado, es decir, con el gobierno del presidente Hablando Paniagua. 3 idiomas y con todas las calificaciones que usted me ha dicho. Así es, perdí 2 años de ascenso. ¿Por qué no ascendía? Tengo la impresión de que no le gustaba al señor Montesinos. ¿Usted estuvo a firmar esa acta de sujeción que firmaron todos o casi todos? No he firmado ningún acta ni estoy en ningún video doloso. ¿Porque no estuvo en el país? Y ¿O no lo llamaron a firmar? Una parte porque no estuve en el país, otra parte estuve en Iquitos y otra parte porque realmente pienso que no les convenía ascenderme. ¿Sabían los militares de todo lo que estaba pasando? ¿Usted se daba cuenta percibía el grado de corrupción al que se había llegado? Bueno, yo creo que los de alta graduación sí. ¿Usted? Yo sí. Claro que no me se daba podía cuenta. hacer nada, ¿no? Mire, yo estuve en Iquitos como jefe de defensa civil. Vi actos dolosos. ¿A quién se los comunicaba? ¿Al presidente? ¿Al asesor? ¿A los ministros? ¿A mi comando? ¿A quién se los podía haber comunicado? ¿Al ministro, por ejemplo? ¿Al ministro de Defensa? ¿No era posible? Simplemente no me iban a escuchar. Lo único que me limité es a hacer lo que yo debía. En ningún momento me dejé presionar. ¿Lo presionaron? No, nunca. ¿No lo intentaron? Ah, claro, por supuesto. Pero no me dejé presionar. Lo excluyeron en todo caso, porque Claro. no le permitieron el ascenso. Me excluyeron, no me permitieron el ascenso. Cuales a muchos los ha puesto a disposición del comando y a los empleados civiles contratados los ha despedido para contratar a personal de su entorno. Dice que hay ingenieros técnicos que ganan 600 soles, 800, mientras que hay otros generales retirados que están recibiendo 1.000 soles. 1.000 soles no es una suma abrumadora, no obstante, denuncian que son militares retirados y dicen que de acuerdo a ley tendrían que ser militares en actividad. ¿Cómo está usted, General Bobbio? Muchas gracias por estar aquí. Señora Solís, en primer lugar, gracias por haberme permitido venir a decir mi verdad, que creo que es la verdad. Bueno, respecto puntualmente a la denuncia, es cierto, desde el 1 de enero del año pasado, que tomé el comando del instituto, he puesto a disposición de la institución 9 personas, entre oficiales, personal auxiliar y empleados civiles. Ese término, poner a disposición, implica simplemente devolver al instituto el personal que no requiero, sin mayor sanción. ¿Porque sobraba este personal, era excedente o porque estaban comprometidos con algunas acciones dolosas? Le voy a contar algunos casos. Un oficial superior que viene a trabajar al instituto a encargarse de planes, programas y presupuestos, se le encarga que haga un plan, indica que él no estudió bien eso en ESAN, entonces no lo puede hacer. Ajá. Un programa indica que tiene su cuñado que puede hacerlo por una cantidad de dólares y un presupuesto que lo puede hacer su vecino por otra cantidad. Entonces simplemente puede ser muy buen oficial para otro tipo de unidad, pero no para el Instituto Geográfico en ese puesto. O sea que era personal no calificado al que usted ha retirado. Otro caso para que usted escuche, ¿no? Un caso medio patético también. Viene una señorita, coge una oficina de un teléfono que normalmente se pagaba entre 80 y 120 soles mensuales, sube el primer mes a 200, el segundo a 300, el siguiente a 600. Entonces, definitivamente, no se necesita alguien que cause ese daño económico al instituto. Ahora, estas 9 personas que han sido despedidas, no despedidas de la institución, sino del instituto, ¿no? A todas ellas las he sentado frente a mí, las he mirado a los ojos y le he dicho, te vas por esto, aquello y lo demás allá. No hay nadie que me haya dicho, no tiene razón. Entonces, ahora acuden a la denuncia.